Buenos días. Continuamos en esta mañana de sábado en Marbella Home Meeting. Bienvenidos. Recibimos ahora a Alejandro Jiménez Ortiz, gerente de CMYK Arquitectos. Bienvenido, Alejandro. Hola, muy buenas, Teresa. Bueno, es un placer recibir a Alejandro. Alejandro ya estuvo con nosotros en la primera edición de Marbella Home Meeting, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy. Gracias. Gracias a vosotros por volver a invitarme. ¿Se me escucha? Yo creo que te lo tienes que acercar. Si nos pueden asistir un poquito ¿Ahora? con el micrófono. Ahora Mejor. creo. Sí, Vale. perfecto. ¿Se escucha mejor? Espera. Muy bien. CMYK, ¿lo digo bien? CMYK Sí. Arquitectos. CMYK Arquitectos es un estudio de arquitectura especializada en diseñar y construir casas unifamiliares aisladas. Aunan las características de países centroeuropeos como la precisión, la calidad y la sobriedad con las cualidades de la cultura mediterránea, que son la cercanía, la amabilidad, la empatía, y así consiguen una mezcla perfecta de precisión suiza y alma mediterránea. Qué bien, Correcto. o sea, qué bonito y qué bien explicado. ¿Por qué CMYK Arquitectos? Pues bueno, fue cuando tuvimos que surgir la idea, que esto lo inicié yo con otra persona, un socio que ya no sigue en el proyecto. Pues bueno, tienes que barajar un nombre, ¿no? Y primero descartábamos el típico de poner nuestro nombre como marca personal, ¿no? Que es muy habitual, y buscábamos diversas alternativas hasta que surgió CMYK, porque es un concepto, es el código de color que es muy vinculado a la arquitectura, ¿no? Nos recordaba también a nuestros años de carrera, y al final era como la mezcla de los colores principales, cian, magenta, yellow, black, ahí viene. Y bueno, nos pareció en aquel momento una buena opción y bastante reconocible. Tiene como unas siglas un poco extrañas que la gente no sabe muy pronunciar. A mí me surgía la duda si lo estaba diciendo Sí, bien. hay gente que dice CMYK, CMYK, lo que sea. Sí. Entonces, cuando se le explica brevemente por qué es, ya como que se le queda un poco más la marca. Y al final, pues, nos apareció bien el concepto y lo hemos dejado así. Muy bien, con Alejandro vamos a hablar un poco sobre la autopromoción como alternativa en la compra de una vivienda ya construida. Muy bien, Alejandro, ¿cuáles son los principales miedos, objeciones o resistencias que puede tener una persona a la hora de plantearse construir una vivienda? Vale. Pues, como tú has dicho... Casa, vamos, sí, para como- que sea no como- comprar una vivienda ya construida, Ya. sino hacerse su propia vivienda, que a priori parece que ya anticipamos que va a ser un proceso bastante tedioso, ¿no? Sí, eso es lo que parece y lo que asusta, ¿no? Bueno, nuestra experiencia, que ya llevamos desde que mi vuelta aquí a España, casi 5 años voy a cumplir, ¿no? Desde que empecé a hacer y nos decidimos dedicarnos exclusivamente a este tipo de proyectos, por lo cual ya hemos trabajado con decenas de clientes, ¿no? en diversas fases, y lo que nos gusta es entender un poco, ¿no? Como qué le lleva a plantearse este proyecto, por qué no ir por la opción fácil de comprarse una casa, ¿no? Y entenderlo mejor para poder ayudarlo a hacer realmente su proyecto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, una experiencia que empezamos sobre todo en el área de Granada, donde estaba situado, y ahora estamos más haciendo proyectos en Málaga y hacia la Costa del Sol, pues el gran porcentaje de nuestros clientes tienen como un presupuesto limitado, ¿no? No es como a lo mejor aquí en el área de Marbella, que hay otro tipo de proyectos que no significa, o sea, que no tienen límites o que no es un problema, pero la gran mayoría, pues al final tienen un límite económico que llegar o dependen de la financiación, ¿no? Y pues su principal miedo, lo que tiene es la incertidumbre de cuánto le va a costar su casa, ¿no? No es algo habitual aquí, ¿no? Porque tú al final cuando compras cualquier otro tipo de producto o un servicio o vas a un restaurante, pues de antemano sabes lo que vas a pagar. Sin embargo, cuando te autopromueves hay mucho desconocimiento, hay muchos gastos ahí que no sabes, porque no todo es solamente la construcción, que toma un gran peso, pero luego pues hay que pagar honorarios técnicos, hay que pagar tasas, hay que pagar impuestos. Y en general, pues normalmente una persona que no ha hecho esta experiencia nunca tiene un gran desconocimiento. Entonces,
si no tiene eso una planificación o buena información de base, empieza ya bastante mal, ¿no? Y luego se mete en un proyecto que empieza a haber luego dificultades y que luego al final a veces incluso no se puede llevar a cabo o tiene que replantearlo de otra forma. Entonces, eso, digamos que de momento es como el principal miedo que nosotros hemos notado, ¿no? Para eso, lo que hacemos del primer momento, ya después de estos años, hemos desarrollado nuestra propia plantilla usando los datos, porque al final nosotros somos muy obsesivos con tener datos verificados reales, ¿no? de todo lo que construimos y todo lo que hacemos, para ver en qué entorno nos movemos, para que del primer momento por lo menos pueda tener una estimación, no te voy a decir 100% cierta, pero por lo menos en un rango según los requerimientos que nos va diciendo, pues en un torno de un 10% arriba abajo, lo que nos sirve para sentar de primera si es viable o no es viable. O sea, es lo primero que intentamos hacer es filtrar y decírselo claramente y honestamente si le aconsejamos que se meta en ese tinglado, por así decirlo, o le decimos que si no puede llegar hasta cierta cantidad y tiene esas expectativas, o que rebaje sus expectativas o que no se meta. Sinceramente, aunque eso suponga perder un posible cliente, no queremos trabajar con gente que sabemos que va a tener problemas o que ellos mismos tienen una información errónea y luego va a ser problemático. No tiene sentido, ¿no? Y esa es la principal, ¿no? Luego ya hay otras secundarias, pues también le interesa cómo es el plazo, el nivel de implicación que van a tener, ¿no? Si nosotros vamos a intentar gestionar todo lo posible o no, o ellos van a tener que estar pendientes, ¿no? De pedir la licencia o de hablar con los contratistas, algo así. Eso también son, luego ya, pues dudas que suelen tener, que esas también pues se las intentamos resolver o hasta qué nivel llegamos en función de lo que ellos quieran. Entiendo que eso también genera mucha confianza en vuestros clientes o clientes potenciales, el hecho de exponer como de forma tan clara, ¿no? Realmente cuál es el proceso, si compensa, si no compensa y qué es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? O sea, ya es un buen punto de partida, me refiero, ¿no? Que realmente por generar esa confianza que el cliente está buscando, ¿no? Y esa claridad también para saber pues lo que viene o dónde se está metiendo. Sí, si del primer momento no eres transparente, no eres honesto, siempre desde el punto de vista de la empatía, de entenderle, ¿no? Porque, claro, eso tienes que decir de una manera sensible, ¿no? Por así decirlo. Pero si no empiezas con esa confianza, es que ya es un proceso, un proyecto que vamos a estar trabajando conjuntamente con él al menos 2 años. Entonces, si empezamos con el pie incorrecto, todo va a ir mal, con dificultades, ¿sabes? Es un bucle que va. Entonces, preferimos, por así decirlo, descartarlo o descartarlo nosotros mismos cuando no lo vemos claro, decírselo tranquilamente, o sea, correctamente, y si él no quiere o no nos quiere creer, allá él, o sea, es su problema. Yo, cuando se ponen se lo digo claramente, digo, según lo que me está diciendo los requerimientos, a ti te va a costar X, por las buenas o por las malas. Si tú crees que lo vas a hacer menos o por así, pues bueno, inténtalo. Si el que asume el riesgo aquí eres más tú que yo. Yo al final lo que intento es ayudarte a conseguir lo que quieras, pero claro, yo tengo algo de influencia en el precio, en lo que yo puedo controlar, que es más mínimo, en hacer un proyecto o desarrollar un diseño que se adapte más a ese presupuesto que tienes, pero claro, yo no tengo el control de los ciclos económicos, ni del mercado, ni los precios de construcción, ni que hay una guerra en Ucrania y suba todo. Eso no depende de mí, ni de él, ni de nadie, ¿no? Estamos comentando un poco los inconvenientes, ¿no? de hacer una autopromoción, pero ¿cuáles son las ventajas? Pues, a ver, tiene varias, ¿no? Obviamente tiene inconvenientes, pero si no tuviera ventajas nadie haría esto. Para mí la principal ventaja que tiene es la personalización, ¿no? Es poder hacer algo totalmente personalizado para ti, a medida, que cumpla todos tus requerimientos, porque además eso es otra de los beneficios, o sea, de lo que nos demandan los clientes, ¿no? Cuando muchas veces vienen porque han testeado el mercado y no han encontrado nada que se adapte a ellos, ¿no? Y entonces buscan la autopromoción como segunda alternativa. No todo el mundo viene como primera alternativa que lo tiene claro, sino que al final llega el momento que dice, oye, pues tengo que tener una propiedad o quiero tener una propiedad, un sueño típico español, y en el mercado, tanto de obra nueva como de segunda mano, y encima en segunda mano también hay más certidumbre de cómo lo puedes dejar, pues no encuentra lo que él desea, ¿no? Porque al final, pues se hacen promociones pensando en un público en general y en nadie en específico, ¿no?
Entonces, la principal es que tú pues, lo puedes configurar como tú quieres. O sea, vas a tener una casa única, exclusiva, hecha totalmente para ti, ¿no? Luego, pues también tiene otras ventajas en función de lo que vayas buscando, ¿no? Pues al final, en el tema económico, está ahí también la creencia, a lo mejor, que te puede salir más económica. Yo diría que sí y que no, ¿no? Porque al final, ciertamente puedes pensar que te ahorras márgenes de intermediarios. O que puedes elegir los materiales y adaptarlos a tu presupuesto, ¿no? Claro, eso es lo que viene de la personalización, no solo el diseño, sino los acabados, los materiales y todo, ¿no? Y lo que estaba contando eso, pues que al final, pues directamente te quitas, por así decirlo, el margen del promotor, ¿no? Porque al final, cuando tú compras una vivienda en una promoción, pues hay una empresa que se ha jugado su capital y lo hace por dinero, obviamente. Y claro, puedes decir, eso lo repercuto directamente, pero por otro lado tampoco tienes la economía de escala, ¿no? De hacer grandes cosas, sino es más habitual, entonces tampoco el precio de la construcción no es tan económico como a un promotor. Pero digamos, yo siempre al final acabo diciendo a la gente que por lo mismo que pagas, por el euro que pagas o por lo que cuesta, al final consigues algo personalizado y con mucha más calidad, comparando, ¿no? O sea, no lo tienes que pensar tanto como decir, voy a autopromover porque me va a salir más barato, sino voy a autopromover porque voy a hacer algo que a mí me gusta, que es único, que es lo que yo quiero, y que encima la calidad va a ser superior y la voy a controlar a través de que me acompañe el técnico, ¿no? Porque ahí también vas a tener el control. Cuando tú compras algo ya hecho, pues sí, tiene una memoria de calidades, pero no puedes verificar si eso se ha hecho así, si la han cumplido, o si la memoria la entiendes, o si es lo mejor que tú necesitas, porque nadie te ha preguntado, lo estás comprando. Sin embargo, cuando autopromueves, no solo te implicas en el diseño, sino también te implicas en qué eficiencia va a tener las ventanas, la fachada, que eso va a repercutir posteriormente en qué eficiencia va a tener la casa posteriormente, ¿no? Y eso, al final, pues va a tener un ahorro también de mantenimiento, por ejemplo, un ahorro de costes de energía, que al precio que está hoy la energía y que va a seguir subiendo considerablemente, estás pensando que esto es una inversión por mínimo a 20 años o a 50 incluso para toda tu vida, o que le van a heredar, ¿no? Entonces, a lo largo de todos esos años, sí que tienes que hacer una inversión inicial importante, pero comparado con otro que no cumpla los estándares que tú estás buscando, pues a lo mejor amortizas el sobrecoste que puede tener a lo largo de los años con creces. Alejandro, ¿y por qué te has especializado en eso, más unifamiliares y autopromoción? O sea, ¿ha sido algo que tú te has especializado ahí y por eso ya los clientes que tienen esa idea o confían en ello te buscan? ¿O cómo fue? O sea, ¿fue por tu especialización? ¿Te encuentran los clientes? ¿O fue una evolución porque fueron los encargos que comenzaste a tener y entonces ya ha seguido así, ¿no? El mercado te ha llevado por ahí. Pues fue, como tú dices, un poco por dos razones, ¿no? Yo siempre creo en la especialización, sobre todo cuando estás comenzando y tienes que definirte un nicho de mercado donde puedas entrar, ¿no? Para que no tengas que competir con grandes empresas que siempre te van a comer la tostada, ¿no? Entonces, irnos hacia las casas unifamiliares fue por dos razones. Primero, por la trayectoria que yo tenía, que yo ya estaba trabajando en Alemania, en Suiza, y conocía cómo era ese tipo de proyecto, porque lo habíamos empleado, ¿no? En los distintos estudios donde había estado. O sea, es al final como lo que se llama en Japón el ikigai, ¿no? Tienes que encontrar tu razón de ser y una vez lo que a ti te gusta y sabes hacer y haces bien, y otro lo de que demanda el mercado, porque si no, al final no acaba siendo un negocio, ¿no? Si por mucho que te guste hacer algo, si nadie lo compra, pues tampoco puedes seguir adelante como independiente, ¿no? Entonces, pues fue por esas dos razones. Por una, porque es un proceso que yo controlaba bastante más que con otro tipo de proyectos. Y segundo, porque queríamos ir a un nicho muy específico para que nos reconocieran como una marca que hiciese exclusivamente eso, ¿no? Un ejemplo más claro, que no se entiende tanto en la arquitectura, pero yo tengo varios ejemplos de otras profesiones que se entienden mucho más claro, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo que tengo problemas del corazón, ¿vale? Y necesito una operación a vida o muerte. A vida o muerte, ¿no? Depende de mi vida, de que tenga que hacer esa operación. Pues yo intentaría que me operara un cirujano, costase lo que costase, que llevase mucha experiencia haciendo operaciones de corazón. No un médico de familia, aunque ambos tuvieran la misma formación, de base, ¿no?
Entendería que el especialista, porque te está jugando todo. Haciéndote en casa... Es un símil maravilloso porque es que ahí sí que realmente, o sea... Sí, ahí se entiende perfectamente y ahí no hay discusión. Sí. Entonces, haciéndote una casa no te juegas la vida, obviamente, pero sí te juegas tu patrimonio, te juegas tus ahorros. Hay mucho en juego. Mucha ilusión. O sea, puede ser una pesadilla tremenda, totalmente. Como quieras hacerte tu casa y empieces con un presupuesto, con la ilusión, con un proyecto de familia o con lo que, y todo se te empieza a torcer años y pues es también, no es una operación a vida o muerte, pero hombre, pues sí, también puede ocasionar un trastorno en tu vida y en tu planificación y en... Es un proyecto de vida de lo más importante que suele hacer un autopromotor en su vida. Por eso, sí. Entonces, hay que darle la importancia. No digo que no haya profesionales, que hay un montón de profesionales, pero nosotros decidimos por eso, para poder crear una metodología de trabajo, un proceso, poder entender mucho mejor a un cliente, porque si al final tuviera un estudio de arquitectura que hiciéramos una casa, luego hiciéramos una clínica, no digo que no fuera capaz de hacerlo, porque al final vas aprendiendo, pero son procesos totalmente distintos, son clientes totalmente distintos, entonces no eres capaz de afinar, de optimizar mucho más el proceso y de entender mucho mejor a tu cliente, ¿no? Porque nosotros, obviamente, desde que yo empecé hasta ahora, hemos evolucionado y eso se ha notado en hacer mejores proyectos, en llegar a los mejores clientes, en cuando llegan ya tienen más confianza, ya nos reconocen, ya nos han visto, ya alguien les ha recomendado, porque nosotros empezamos pura y duramente forma online, sin referencias y sin nada. O sea, hasta aquí casi todos los clientes que hemos tenido han sido lo que se dice en marketing. No, nada de recomendaciones. Todo en frío. Todo en frío, que yo he tenido que convencer. El primer cliente que tuve aquí, tuve que convencerle de que yo era la persona adecuada para hacer su proyecto sin haber hecho yo ninguna casa antes aquí en España. Sí que las había hecho en otros sitios, pero esa fue la primera persona que confió y a partir de ahí yo, pues fue todo, ¿no? Ya cuando tienes más trayectoria, cuando has hecho más proyectos, cuando lo puedes ver, ya es más fácil. Pero además, normalmente siempre es lo que dice, bueno, a ver, enséñame qué has hecho, tu trabajo. Claro, cuando no lo tienes, es lo que dices, es que confíen en ti, que alguien, o sea, que confíen en ti, en tu capacidad y en saber transmitirlo. Sí, la decisión para mí es 100% puramente confianza. O sea, vender un proyecto de arquitectura de autopromoción es pasar de una persona que desconfía, porque cuando llega, estamos hablando de personas que no vienen en referencia de nada, sino que nos han conocido porque han visto en internet. La primera impresión es totalmente desconfianza. Le gusta un poco lo que hacemos, por eso nos contactan, pero todavía no nos conocen, no saben quién somos, pues siempre hay desconfianza. Entonces, de ahí hasta que nos decidan, es puramente ir ganando su confianza con lo que sea. Dándole ejemplos, dándole esta primera que digo de la estimación, con un montón de cosas que ya sabemos que es lo que le interesa, que es la preocupación. Por eso la primera pregunta estaba muy acertada, ¿no? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Porque nosotros nos hemos interesado durante estos 5 años que llevamos en saber cuáles son sus miedos, lo primero sus preocupaciones y en intentar buscar soluciones para ganar esa confianza. Si no esa confianza, nadie va a firmar un contrato de este tipo, ¿no? Y en un futuro planteas... tus planes de futuro son especializarte aún más, ¿no? Y seguir consiguiendo buenas soluciones para la autopromoción, ¿o te gustaría también abarcar más ámbitos? No, a ver, tenemos varias líneas de negocio que queremos desarrollar en los próximos años, ¿vale? Una de ellas va a ser como la expansión, ¿no? a nivel nacional. Ya en estos años hemos ido formando un pequeño equipo. Y ahora lo que queremos es ir hacia otras áreas con personas, con otros arquitectos que puedan llevar nuestra marca, nuestra metodología, porque la captación de clientes la tenemos ya bastante bien optimizada, a zonas interesantes, pues como puede ser la costa del Mediterráneo, ¿no? En Valencia, la Comunidad, o a Barcelona, y también la Costa del Sol, y en Madrid, que también hemos hecho algún proyecto por allí de reforma, ¿no? Eso es como la siguiente línea de negocio, ¿no? Haya más expansión nacional, pero siguiendo la misma metodología, el mismo tipo de proyecto y el mismo tipo de nicho. Y luego, más adelante, lo que queremos meternos es en el tema, que a veces lo hacemos en proyectos particulares, pero más en la industrialización, porque ahí resolveríamos el primer inconveniente, la primera incógnita del tema de precio, ¿no? Porque cuando estoy diciendo lo resolvemos como es personalizado, pero cuando
cuando hacemos ya industrializado y un modelo, podemos crear un catálogo de proyectos, ¿no? De lo que ya hemos hecho, estandarizarlo por así una forma y ofrecer un catálogo de primera, decir, oye, pues aquí tenemos 100 casas de las que puedes elegir y de las que sabes el precio. Precio cerrado desde el primer momento. Entonces eso a mucha gente también le desbloquearía esa toma de decisión, porque esa incertidumbre, aunque sea un 10% que esté controlada, es una decisión importante para echarse atrás, ¿no? Entonces eso sería, pero siempre dentro de la línea de la vivienda unifamiliar aislada. Sí, pero desde luego es muy buena, tiene mucha lógica, ¿no? Decir, o sea, ya soy especialista en esto, pero todavía se puede facilitar más el proceso, la solución y la confianza. Sí, digamos que es un modelo estudio de arquitectura como empresa tradicional familiar, pero yo quiero dar un toque más de empresa, no tanto de artesano, sino de empresa, para poder, digamos, escalarlo de alguna forma, ¿no? Que es difícil, porque al final el servicio, entonces el servicio es muy difícil de escalar, porque al final, y más cuando es personalizado, porque es tiempo, ¿no? Y tienes que dedicar el tiempo al cliente a entenderlo, ¿no? Y claro, cuando te quiere tu tiempo, pues es así. Pero cuando eso lo consigues, escalar a nivel más nacional, pues sigue siendo un servicio, pero cuando lo pasas a producto, con el tema de las casas, con un catálogo, que ya hay empresas que lo hacen, ¿eh? O sea, que no estoy inventando la pólvora ni la Coca-Cola. De hecho, hay una muy potente en España, que se llama In-House, que está en Valencia, y que de hecho está haciendo su expansión europea. Ya está haciendo casas en Francia, en Alemania, y creo que lo están haciendo muy bien. Muy bien, sí que es verdad que en muchas de las entrevistas que hemos tenido y lo que hemos hablado, cada vez se tiende menos a la especialización en el sector. Sí, por eso que también es una filosofía que es muy coherente, ¿no? Con lo que dices. Esto lo sé hacer, encuentro buenas soluciones y se puede todavía ofrecer una solución mayor estandarizando un poco más el trabajo, pero siguiendo, o sea, todavía con soluciones personalizadas y demás, porque sí hemos tenido, pues eso, hay en otras que es, bueno, realmente donde hay dinero puedo hacer un proyecto, ¿sabes? Que sí que es verdad que son las o sea, que cada uno es verdad, ¿no? Que tiene su nicho de mercado y su filosofía y demás, y bueno, también las trayectorias que hay, pero que sí que es verdad que es curioso porque cada vez más, por ejemplo, o sea, nos encontramos, ¿no? Que eso haya un compromiso con una especialización, ¿no? en un arquitecto. Entonces, no sé si hay algo más que te gustaría añadir. ¿Hay alguna pregunta para Alejandro? Sí. Hola Alejandro, me gustaría que definieras un poco tu arquitectura. Veo que pones ahí unos conceptos que Suiza, Mediterráneo, minimalismo, entiendo que es minimalismo. Defínenos un poco tu concepto de arquitectura. Vale, o sea, a mí me gusta más tratarlo como el concepto de metodología, ¿no? De trabajo y demás. No solo, yo no creo que soy un arquitecto de autor, ¿vale? Creo que sé diseñar pero tampoco te voy a decir soy el mejor diseñador del mundo, porque ni de España, ni de Granada, porque creo que hay muy buenos profesionales que saben diseñar. Nosotros intentamos distinguirnos un poco, aparte de todo lo que he contado, de tener todo como muy organizado, que de ahí viene también la mentalidad. Yo también siempre tengo un poco mentalidad europea, alemana, además tengo un poco de aspecto de ahí, debo tener algún origen. Y aparte es que he tenido la suerte de poder estar trabajando allí durante casi 6 o 7 años, ¿no? Entonces, y además estuve trabajando en varios estudios, más grandes también, y acabé trabajando incluso en una consultora de ingeniería, ¿vale? Porque quería probar otro campo un poco más ingenieril, más metódico. Y claro, todos esos conceptos que ya aprendí de la organización, de la gestión, lo quise trasladar aquí a España y aunar como ambas experiencias, ¿no? Porque al final igual que cuando viajas o cuando vives fuera, la mente se te abre, ¿no? Ves nuevos conceptos, ves cómo hacer las cosas en otro sitio y no es que yo tenga como un estilo diferenciado, porque al final es personalización, me voy muy a lo que quiera el cliente, siempre asesorándole, porque el profesional somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando veo que quiere una locura, pues se lo intento bajar a tierra, pero nunca le voy a decir, oye, eso no lo podemos hacer, o eso es una tontería, jamás, ¿no? Sino en plan, oye, pues me parece muy bien, pero vamos a bajarlo. Entonces, los proyectos que puede ver al final nuestros no es que tengan una línea
súper destacada que digas somos Fran Silvestre, minimalista, tope blanco y tal. Sí que entendemos hacer como la vivienda que se hace ahora moderna, ¿no? Más de líneas rectas, más minimalistas, pero podemos introducir diversos materiales, o sea, podemos probar todo lo que nuestra imaginación nos deje y lo que el cliente necesite. Pero lo principal es lo que el cliente necesite porque es su casa. Con nosotros siempre lo que he tratado de evitar, que he visto experiencias, es que un cliente diga que le gusta mucho su casa, pero que el proceso fue una mierda. Para mí el proceso, la experiencia, que yo creo que es lo que se demanda hoy en día, no solo la arquitectura, sino yo como consumidor, a veces me fijo más para elegir algo en la experiencia de usuario que voy a tener que realmente en el producto final o lo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos mucho en cuenta, ¿no? Que todo vaya muy aunado, que su experiencia sea extraordinaria, por así decirlo, y sobre todo que sus preocupaciones, que nos dicen de un principio, si su gran preocupación es el tema económico, ahí es donde vamos a poner el foco, ¿no? Durante todo el proceso, para que eso no se nos vaya, para que él consiga lo que desea, pero que luego lo pueda hacer, porque si no lo puede realizar, no tiene sentido, ¿no? Es mi enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a Home Meeting por segunda vez. Y, bueno, por la trayectoria y la evolución en este tiempo. Gracias. Nada, a vosotros. Para mí un placer volver aquí. Gracias. Seguiremos contando contigo si tú quieres. Claro que sí.